feliz como cada tarde de poder conversar contigo y tener esta plática en familia. ¿Cómo estás? Bienvenido, tú que nos estás sintonizando a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, aquí en Guadalajara y la zona metropolitana. También le quiero dar la bienvenida muy cordial a todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos están siguiendo a través del 95.1 de FM Radio Mujer en Austin, Texas, así como a todas las personas que ya están listas en www.radiomujer.com.mx, desde donde también puedes participar, sintonizarnos en una pequeña área que es en nuestra sala de chat de Platicando en Familia, y puedes dejarnos ahí tus comentarios. Quiero saludar con mucho gusto a todas las personas que también nos siguen y nos dejan sus observaciones y sus pláticas, sus experiencias a través de Facebook, Mujer del Sexto Sentido, quien han estado activos y nos dejan saber lo que están pensando del tema que desarrollamos cada tarde. Hoy, como ya saben, miércoles de Escuela para Padres, Rosy con esta buenísima introducción en donde nos hace la diferencia entre autoridad y autoritarismo, que nos empieza a quedar claro porque es el tema que vamos a tratar esta tarde con nuestros invitados, a quienes no quiero posponer la introducción para saludarlos. Ya en un momento más te voy a proporcionar nuestros números de contacto, pero por lo pronto te saludo y te agradezco que nos sigas, y también quiero dar la bienvenida a Paola Jaime González. Paola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Y a Eduardo Torres Ceja, quienes ambos, Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ambos son psicólogos infantiles y de adolescentes. Así es. Así como conferencistas, dan charlas en escuelas o a quienes los contacte para Escuela para Padres. Entonces me parece que el tema viene muy ad hoc. Así es. Con la experiencia que ustedes han desarrollado de vida y profesional. Sí, realmente sí. Un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a proporcionar nuestros números. En Guadalajara, 3122-1190, 3647-1883. Para ti que nos estás siguiendo por internet y vives en algún estado de la República, 01800-727-5420. Austin, 512-215-4909, para que nos dejen saber sus comentarios acerca de lo que ustedes, como padres de familia, a la hora de que están procediendo con sus hijos, alguna consecuencia, o quieren ustedes imponer autoridad. Tal vez estamos confundiendo el significado, y para ello nuestros invitados nos van a hablar ampliamente. Pero déjanos saber tú cómo lo vives como padre de familia, y eso va a enriquecer muchísimo el programa. Quiero saludar a todos mis compañeros: Arturo Cervantes, Donna G. Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz, encabezando este equipo de la producción. Buenas tardes, chicos. Gracias por hacer posible este programa. Oigan, es un tema en el que de verdad los padres de familia caemos en errores y confundimos las definiciones que Rosy ya nos introducía al inicio del programa. Así ¿Es cierto? Así es. A mí me gustaría mucho como iniciar un poquito esta charla hablando acerca de los papás de antes, ¿no? Los papás de antes, venimos de unos papás muy bien plantados, con una seguridad muy grande en ellos mismos, donde el cómo no importaba, donde no se daban cuenta que lastimaban en muchas ocasiones la autoestima de los niños, ¿no? Donde desconocían completamente sus intereses, no había comunicación, y donde los hijos actuaban más por miedo que por obediencia, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo la experiencia de papás en el otro polo, ¿no? Papás permisivos, papás que tienen tanta información que no saben qué hacer con tanta, ¿no? Que no saben qué hacer con ella. Papás con mucha culpa por ausencias debido a trabajos, donde no pueden estar con sus hijos pues la mayor parte del día, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de nivelar esta autoridad? ¿Cómo no ser autoritarios pero no ser permisivos? Entonces, primero partiendo de la idea de qué es ser autoritario y qué es autoridad. La diferencia está en la imposición. Un padre autoritario es un padre precisamente que impone. Un padre con autoridad es un guía, es un acompañante, es un papá que es capaz de negociar, que es capaz de comunicarse con sus hijos, ¿no? Entonces, desde ahí me gustaría como partir, haciendo muy clara esta diferencia entre lo que es un padre autoritario y un padre con autoridad. Sí, fíjate que como bien lo decías y como bien lo comenta Paola,
por ejemplo, es un tema, yo creo que basiquísimo dentro de cualquier familia, pues el cómo yo ejerzo como papá la autoridad y hasta dónde, o sea, cuál es el equilibrio de ello. Porque, digo, es un tema como muy básico porque va a pasar en todas las familias, sí, o sea, en todas las familias uno como papá va a tener que poner un límite en algún momento y ese límite pues se va a tener que respetar, ¿sí? Y yo creo que en todas las familias, todos los papás con sus hijos, se ven como que envueltos en este problema, pues en el de repente un límite que no funciona, ¿sí? Una consecuencia que no es útil, que nos está llevando a lo mejor a un problema familiar, y por eso mismo como que es bien importante como entenderlo. Fíjate que el nombre del tema, el autoridad versus autoritarismo, se me hace como bien significativo, porque si entendemos el qué significa la palabra autoridad, autoridad viene de un proverbio latín, pero significa ayudar a crecer. O sea, qué interesante, pues, porque es justamente eso, no significa el dar órdenes o el que en casa haya generales y subordinados, sino significa el te tomo de la mano, sí, y te ayudo a crecer, a cómo ir avanzando justamente. Y el autoritarismo, pues, se muestra completamente como en el lado opuesto, ¿no? Tiene más que ver con ejercer poder, sí, como el yo porque puedo, son las famosas frases de porque soy tu madre y porque tiene que pasar así, sí, y porque en esta casa se decide exactamente, porque lo mando yo, exactamente. Eso tiene que ver un poco más con la parte autoritarismo. ¿Y cuáles son las consecuencias de que haya un autoritarismo? Pues como mucha dificultad de comunicación y de entendimiento en la familia, pues empezamos a generar en los niños cierto rencor, cierta lucha de poder, ahí como que le suene la campana a todas las mamás que tienen como mucho esa situación en casa, la lucha de poder, de que los niños es pues porque no quiero, pues a ver y por qué, y sí, por ahí va como que cuando nos encendemos una alerta roja de decir, aquí en casa esto es algo que puede empezar a generar como un problema. Y fíjate que algo como que bien interesante es que ciertamente alguien que es autoridad tiene que tener poder, o sea, por supuesto, sí, toda la sociedad está hecha como por jerarquías, sí, y es bien importante también entenderlo así, y la familia no es como que algo diferente, sí, pero sí los papás de repente ejercen como ese poder, esa jerarquía de yo soy papá, como que digamos los primeros años, pero ya a partir de que el niño ya tiene 3, 4 años, ya es escolar, ya tiene como empezar a vida social, entonces esa autoridad tiene que evolucionar, porque si no el niño va a empezar a buscar su propia autoridad, y es ahí como que donde tenemos como que encontrar como un buen equilibrio. Oigan, cuando se empieza a ejercer el autoritarismo por parte de alguno de los dos padres, ¿también podemos estar pensando en manipulación? Sí, en una claro. forma de control que manipule. Sí, claro. ¿Te refieres de parte del niño al papá o...? Del padre que ejerce el autoritarismo. Sí, bueno, porque finalmente alguien que ejerce el autoritarismo necesita para sí mismo, incluso emocionalmente, el yo ser la figura de poder aquí, ¿no? Que es, ahorita volvemos a lo mismo, porque mando yo, a lo mejor no mandas tú, pero al gritarlo, al imponerlo, pues ya tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Como ese ego de yo como papá soy el padre de la casa y soy el que grita más fuerte, por ejemplo, ¿no? O que el que grita al final, que es un poco lo que dices de como de te manipulo o manipulo a toda la familia para que todos entiendan el que yo soy. Creo yo que es algo que pasa mucho, por ejemplo, en las familias mexicanas, sí, y es muy importante como tomarlo en cuenta. Vamos a un breve corte comercial. Mientras esperamos recibir tus comentarios, la línea es delgada entre ser autoritario y ejercer el autoritarismo, pero vamos a hablar más de ello ahora que regresemos del corte. No te vayas. Platicando en Familia regresa a las 4 de la tarde con casi 20 minutos en esta tarde de Escuela para Padres, en donde estamos platicando con la licenciada Paola Jaime González y el licenciado Eduardo Torres Ceja, ambos psicólogos infantiles y psicólogos de adolescentes, en donde estamos desarrollando y nos están aportando mucha información que tiene que ver con autoridad versus autoritarismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? Cuando tú tienes hijos medianos, adolescentes o chiquitos y quieres tú hacerles saber que eres el padre y poner reglas, límites, ¿qué pasa? ¿Las imponemos para que nos obedezcan por miedo o los chicos están retándonos constantemente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo vives tú que eres padre de familia? Nos encantaría mucho a Paola, Eduardo y a mí
que nos hagas llegar tus comentarios para retroalimentarnos y así saber cómo le haces, o a lo mejor qué es lo que estás omitiendo. Pero bueno, chicos, ya platicábamos, ya nos decías, Eduardo, ya nos decías, Paola, cómo ahora los padres de familia estamos más flexibles. Así es. Cómo los padres cambiamos y nos fuimos de nuestros padres y nuestros abuelos a ser muy rígidos, a querer ser amigos de nuestros hijos, que eso no. Así es, así es. Sí, mira, precisamente también me gustaría hablar un poquito de los tipos de autoridad que existen. Claro. Existen 4 tipos de autoridad hoy en día. Mira, son los padres autoritarios, que siguen siendo esos padres rígidos de los que hablamos. Los padres permisivos, que están obviamente en el lado opuesto, ¿no? Aquellos padres que dejan que el hijo haga absolutamente lo que quiera. Después están los padres sobreprotectores, ¿no? Aquel papá que no deja que su hijo se frustre en ningún momento, ¿no? Que está todo el tiempo resolviéndole las cosas, ¿no? Y por último está el padre eficaz. Ese padre que es capaz de dejar volar a su hijo, pero sin perderlo de vista, ¿no? Es el papá que pone límites, es el papá que es capaz de decir que no, porque él no es bien importante, por 4 cosas también. Él no es importante porque le va a generar seguridad a tu hijo, lo va a hacerse sentirse cuidado, también le vas a transmitir valores a través del no, lo que está bien, lo que está mal, y por último también le vas a enseñar a manejar la frustración. Hoy en día nos enfrentamos con papás, como decíamos, ausentes por el trabajo, por los tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa está en estos papás de manera constante, entonces que llegan con los hijos y quieren darles absolutamente todo, ¿no? En cuestión material me refiero. Y en cuestión también de no límites, ¿no? Porque como no estoy con él, entonces dejo que haga absolutamente lo que quiera porque compensó mi culpa y eso es bien importante. Claro, que es como buscar el equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablábamos de que antes había mucha disciplina y muchas reglas en el hogar porque le teníamos mucho miedo a la figura de autoridad, que a veces era el abuelito, a veces era el papá, a veces hay muchas casas donde es matriarcado y lo que dice la abuela o la mamá, así tiene que ser. Entonces, crecías con miedo. Y muchos, por ejemplo, en la terapia, nosotros nos preguntan mucho como de, ¿y no es mejor así? O sea, ¿no es mejor como una buena nalgada bien dada en el momento? O una buena, poner un límite, pues, como en el momento, muy firme. Porque funcionaba, ¿no? Y muchos papás dicen, traen como esa experiencia de decir, pues a mí me funcionó, yo crecí así. Cierto. Y nuestra visión, nuestra imagen es como de, en efecto, funcionaba como esa aparente disciplina, pero se sacrificaba mucho la comunicación familiar, ¿sí? O sea, en realidad le tenías tanto miedo a tu mamá que todas tus decisiones las hacías en base a respetarle ese miedo a la mamá o a ocultar a como diera lugar cualquier otra como salidilla que tú tuvieras. Un poco lo que tratamos hoy en día, bueno, es justamente de tratar de educar sobre ese equilibrio, pues de que entiendan los papás que es bien importante como que sí haya un equilibrio, ¿sí? Porque la otra contraparte es la que comentaba Paola, el papá que es como demasiado permisivo, que también lo hemos escuchado muchísimo, los papás que intentan ser el mejor amigo de su hija, el mejor amigo de su hijo. Yo he escuchado mucho en mamás, por ejemplo, nosotros que trabajamos con adolescentes, que dicen mamás, ay, a mí me encanta porque yo soy la mejor amiga de mi hija. Pues es que no debes de ser la mejor amiga de tu hija, tienes que ser su mamá y tu rol es de mamá, ¿sí? Porque algo que es algo bien importante es, los niños no tienen hasta la adolescencia tardía, y estamos hablando de los 20 y tantos años, como 21, 22 años, que se va terminando la adolescencia. A veces creemos que con la mayoría de edad ya se acabó, y no. Todavía a los 18, 19, los jóvenes todavía tienen muchas cosas como que trabajar a nivel como emocional para poderse, como establecer. Y obviamente necesitan mucha dirección. ¿Y quién la da? Pues los papás, ¿sí? Entonces, nosotros escuchamos mucho, como en los papás, esa parte como como yo le dejo a mi hijo y él que decida y yo doy opciones para todo y en esas opciones para todo, él como que va ahí soltando y me va diciendo y así. Y algo que es bien importante entender como primero es que los niños no tienen de verdad la capacidad para tomar una decisión pensando como en consecuencias positivas o negativas, ¿sí? Para eso estamos los papás. Los papás sí tenemos como un poco esa capacidad de decir, esta es la decisión correcta a tomar porque esta va a ser la consecuencia positiva, pues la consecuencia adecuada. Entonces, yo con lo que trato de decir aquí es que si no somos nosotros autoridad en casa, los niños lo van a hacer.
¿sí? Y ahí como que les suene la campana a esos papás que de repente los niños rápidamente responden con el decir, porque yo lo mando, papá, o porque yo digo, se tiene que hacer esto, tenemos que comer en tal lugar, tenemos que ir a tal lado, ¿sí? Aquellas familias en donde los niños están muy acostumbrados a poner reglas y a poner órdenes, quiere decir que nosotros como papás no estamos haciendo como un trabajo como adecuado sobre esta parte como de la autoridad. Ciertamente si el niño está poniendo reglas es porque le están faltando, ¿sí? Y la verdad es que es bien importante entender, esto es como que una regla en la educación infantil. Todos los niños necesitan límites porque los niños necesitan dirección. Necesitan saber hacia dónde caminar. Si no la tienen, se van a ir siempre por el lado fácil. Y el lado fácil en el caso de la educación infantil siempre va a ser como el lado más inadecuado, ¿sí? El lado como fácil, pues. Oye, y aparentemente es el lado fácil el que toman los niños y los papás siguen, ¿no? Que es el lado fácil, como más descansado, pero tarde o temprano, como lo mencionan, va a traer consecuencias, claro, y muy graves. Así es. ¿Cómo qué, Paola? Mira, también es bien importante la idea de que estamos viviendo en una llamada posmodernidad, ¿no? Donde ahorita todo es la no consideración a cualquier fuente de autoridad. O sea, los adolescentes sobre todo, y los niños también, ¿por qué no decirlo? Sí, claro. A través de los medios de comunicación se están dando cuenta de la rebelión que está surgiendo y de cómo hay que entonces estar en contra de la autoridad, y también pues esto lo permiten los padres, por supuesto, ¿no? Esto es bien importante lo que estamos viviendo, el cómo, si somos padres que estamos unidos, papá y mamá, independientemente de que estemos separados, somos un equipo, los dos somos la autoridad para nuestros hijos, compartimos tiempo de calidad, los aceptamos, compartimos intereses, compartimos gustos, vamos a ser autoridad y vamos a lograr que nuestros hijos nos obedezcan, que seamos realmente esa figura de autoridad que queremos ser, porque el único responsable de la educación de nuestros hijos somos nosotros los padres, o sea, no nadie más. Hoy en día los padres le dejan la educación a sus hijos a la nana, a la tía, a la abuelita o a la tele. ¿Por qué no decirlo, no? O sea, hoy en día los niños pueden pasar horas viendo televisión, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí nuestro papel como papás, no? Donde nadie más, la escuela nos ayuda, sí, cierto, nos ayuda a la educación de nuestros hijos, pero no es la responsable. La responsable somos únicamente papá y mamá, ¿no? Sí, la escuela trabaja en equipo contigo y tú en equipo cuando surge alguna situación, pero no es responsabilidad de la escuela. Además, bueno, cuando te conviertes en padre, por default eres la autoridad, no puedes delegar esa responsabilidad que tienes por natura a un par de chicos, como ya lo mencionabas, Eduardo, que ya asumen que ellos son los que llevan el control e imponen sus reglas para dormir, para bañarse, para comer, para jugar, para todo. Para todo. Así es. Y es bien importante en todo este proceso educativo estar presente con nuestros hijos. Se cree que cuando están pequeñitos o más o menos en la primaria, todavía ahí formamos parte de autoridad, pero ya después ya ellos solos tienen que volar, y no es cierto. Es cuando más nos necesitan, ¿no? O sea, pareciera un comportamiento por fuera de querer libertad, y sí la quieren los adolescentes, pero también quieren que estés ahí con ellos. Que seas un guía, que seas un acompañante, que seas esa fortaleza, que seas ese semáforo rojo, que les digas alto, te estás equivocando, tal vez puede ser por acá, que lo dejes obviamente que se equivoque, también es parte, ¿no?, del aprendizaje de la vida, pero que también estés ahí, ¿no? Y eso es algo que ahorita los adolescentes con sus comportamientos y conductas nos están como gritando, ¿no? Ayúdame, ¿no? Está conmigo, guíame un poco, ¿no? Porque de repente no veo por dónde, ¿no? Sí, qué duro, qué difícil. Así es. Tú lo mencionabas, los chicos están teniendo mucha información y muchas redes en donde pueden tener la oportunidad de informarse, pero también los padres. Así es. Ya no hay pretexto. Vamos a un corte y vamos a regresar a seguir tocando este tema porque hay mucho, mucho más que hablar de él. No tardamos, quédate con nosotros. Siempre las reflexiones nos dejan mucho, siempre nos hacen pensar, y además es importante hacer un pequeño alto, reflexionar y ver en qué me identifico, ¿no? Es una buena área de oportunidad. Así es. Chicos, Paola, Eduardo,
A ver, nosotros estábamos platicando en el corte, seguramente estas pláticas informales en el corte son muy sabrosas y podemos también aprender mucho de ellas si las trasladamos cuando ya estamos compartiendo con nuestro público. Yo les preguntaba, a ver muchachos, la realidad. Hay muchos padres que somos rígidos, otros somos permisivos, otros somos sobreprotectores y ahora que tú, Pao, nos mencionabas que el cuarto modo de ser autoridad Así es ser el padre eficaz, que es como el papá ideal. Así Entonces muchos nos preguntaríamos, o como bien decía Eduardo, con unos hijos somos permisivos, con otros somos sobreprotectores, con otros somos muy rígidos. Podemos ser un solo padre y tener toda esta divina diversidad, ¿no? De forma de proceder. Pero bueno. Si ya me está cayendo el 20, ¿cómo le hago para ser autoridad? O cómo, si lo perdí, ¿cómo lo hago para recuperarlo? Mira, primero es bien importante, ahorita que todo nuestro auditorio escuchó acerca de los tipos de papás que existen, primero que te caiga el 20, ¿qué papá soy, no? O más o menos dónde me ubico, dónde está mi porcentaje mayor. Entonces, si me considero un padre muy autoritario, bueno, entonces, ¿cómo dejar de serlo, no? Acercándote a tus hijos, escuchándolos, dejando que ellos participen. Si soy un papá muy sobreprotector, pues dejando un poco que se equivoquen, que aprendan de sus errores. Si soy un papá muy permisivo, pues poner límites, ¿no? A la de ya, saber decir que no. Tenemos mucho miedo los papás de decir que no, por el miedo a que nuestros hijos se frustren, o como dirían ahorita los medios de comunicación a veces, que se traumen, ¿no? Y realmente no pasa eso, ¿no? El mismo niño te lo pide, te pide el límite, te pide que estés ahí. Entonces, ¿cómo ser una autoridad para mi hijo? ¿Cómo ser un padre eficaz? Pues poniendo límites, diciendo que no, aceptándolo, esto es bien importante, aceptando a tu hijo, queriéndolo, compartiendo intereses, gustos, no mis gustos y mis intereses, eso también, ojo papás, a veces son nuestros gustos, los queremos imponer a como dé lugar, ¿no? No, los intereses de mi hijo, cómo yo compartir estos intereses que mi hijo tiene también, ¿no? Entonces, si hacemos todo esto, vamos a lograr ser ese papá eficaz, ¿no? Entonces, el mensaje que le vas a estar dando a tu hijo es: estoy siendo un papá responsable, no estoy cumpliendo con mi papel de padre responsable, por lo mismo te pido que tú también seas responsable con tus compromisos como hijo, ¿no? Dicen que querer hacer la tarea de papá empezando por exigirle a tus hijos es como empezar una casa por el techo, ¿no? Hay que empezar dándoles a tus hijos, ¿no? Si tú les das a tus hijos, es mucho más fácil que ellos te den de vuelta. Entonces esto es bien importante, ¿no? Ser un ejemplo también para tus hijos, ¿no? Muchos papás dicen, con un buen discurso, el discurso es la manera más fácil y menos eficaz de transmitirle algo a tu hijo. La manera mucho más difícil, pero más eficaz, es el ejemplo. Si tú practicas el ejemplo y eres un papá responsable, eres un papá afectuoso, eres un papá que cumple con lo que dice, que cumple con sus promesas, pues va a ser mucho más fácil ser una autoridad para tu hijo y tener lo mismo de regreso. Sí, o sea, ¿cómo eres autoridad? Uno, ejércela todos los días. O sea, como un buen hábito, algo que no practicas, se pierde. Sí, se va olvidando. Entonces, ejércela todos los días, ¿sí? Los niños tienen una gama de situaciones que es bien importante que estén bajo un esquema de límites. La hora de dormir, la hora de comer, el cómo hacerlo, el cómo estar sentado en el carro viendo a la escuela, el cómo... Toda esa parte tiene como un esquema de límites que es bien importante ejercer diario, ¿sí? La otra es huir del autoritarismo, ¿sí? Huir de aquella parte como que en la cual, no, pues castigo. No, pues porque lo digo yo. Así como de, no, me estás escuchando. Y todo es en base a gritos, ¿sí? En esa parte como que hay que hacernos como un lado. Y la tercera parte es exactamente como lo que comenta Paola, la coherencia. Claro, ¿cómo voy a exigir yo en casa que no haya gritos si yo todo lo digo a gritos? ¿Cómo voy a exigir que tiene todos sus juguetes tirados por todos lados si mi cuarto está todo tirado? ¿Sí? O está tirado a como yo sé que tengo orden, ¿no? Que es como una frase muy, muy común, ¿no? No está desordenado, está ordenado a como a mí me gusta. Entonces, en esa parte hay como que tener mucha coherencia. Sobre todo porque pues estamos de acuerdo en que esto es educar a los niños, ¿sí? Es como lo muy clásico.
O sea, si yo quiero que mi hijo aprenda a comer con cuchara, pues se tiene que sentar enfrente de mí y me tiene que ver a mí comer con cuchara. Es esa parte, la parte de la coherencia. Y que obviamente si lo entendemos, pues ahí están enfocados pues toda la gama de valores que como familia tendría que haber, ¿no? Que si el respeto, la responsabilidad, el esperar tu turno, ¿sí? El entender una instrucción, toda esa parte pues tiene que estar como que enfocada. Ahí. Y hablábamos también de que podríamos dar algunas recomendaciones claro, tips que son como prácticos a la hora de identificar a qué papá pertenecemos, qué estamos haciendo y tomar cartas en el asunto de ya, ¿no? Es una buena invitación. Claro, ahí les van, fíjense, son como 10 consejos muy básicos para saber cómo establecer límites en casa. 1, objetividad, ¿sí? Es bien importante decirles con una instrucción adecuada qué es lo que yo espero de ti, hijo. Hay que quitar, fíjense mucho mamás y papás, esa frase de pórtate bien o no quiero que te portes mal. Eso no significa nada, nada. Hay que ser adecuados. Si tu hijo tiene ahorita la situación de que muerde en la escuela, es importante manejarle así. Tienes que tener cuidado porque no se vale morder, ¿sí? O vamos a cruzar la calle, necesitas darme la mano. Hay que ser muy específicos con la instrucción que estamos dando en objetividad. Chéquenle todos, aquellos que decimos, pórtate bien, pórtate mal. Ahí. Voy a tomar nota de todo, ¿eh? Sí, por favor. Sí, ¿no? Claro. 2, opciones. Fíjate, esta parte se me hace como algo bien importante, ¿sí? Muchos papás preguntan, ¿qué tanto debo de negociar con mi hijo? Sí. Ahí les va como que el super tip sobre cómo establecer límites en estas aparentes opciones o negociaciones, ¿sí? 1 es, pongo el límite por delante. Es hora de bañarse. Es hora de comer. Es momento de vestirse. Es momento de despertar. Cualquier que sea el límite, ¿no? Primero pones el límite. 2, empatizas. ¿Sí? O sea, necesitas tú como que también como papá ser empático. Yo sé que está muy divertido tu programa, pero son las 8 y es hora de dormir. ¿Sí? Hay que empatizar con sus hijos. Y 3, hay como una negociación aparente, que en realidad no está ocurriendo, pero hay como una negociación aparente con el niño. Si tú dices, es hora de bañarte, ¿sí? Yo sé que estabas muy divertido jugando, pero es hora de bañarte. Y lo que sigue como en esa negociación es, así que si quieres yo te voy abriendo el agua o si quieres la abres tú. Pero se hace una negociación en base al límite, ¿sí? Sí me doy a entender, claro, como de hay que vestirse, hijo, ¿no? O sea, vamos a salir en 10 minutos y tienes que ya que estar listo. En la negociación aparente es, si quieres yo te puedo elegir algo que ponerte o lo eliges tú, ¿sí? Pero en realidad no estamos eligiendo como de, ay, no, 10 minutos más y entonces me meto a bañar. No nos regresamos al límite, el límite ya se puso, ¿sí? Damos una negociación aparente sobre las posibles decisiones. De esta forma hace como que los niños entiendan que en casa no necesariamente es un régimen, sino también hay como que, también puedes ser escuchado tú como niño, pero bajo el límite. El límite no se puede romper ni se puede brincar, ¿sí? Fíjense, otro tip es la firmeza. Hay ciertos límites. Sí, hay ciertos límites y ahorita ahí le seguimos. Hay ciertos límites que se pueden como que negociar, como tú decides qué quieres comer, por ejemplo. Y hay otros que es importante tener un tono de voz firme. Y nos lo dices ahora que regresamos al corte. Sí. Perfecto, vamos a un corte, no tardamos. Te quiero invitar, así como lo han estado haciendo mis demás compañeras y compañeros de la barra de Radio Mujer 1040 de AM, a este evento que se denomina Misión SOS al rescate de tu belleza, que se llevará a cabo el sábado 19 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara. La entrada es libre. Va a haber un ciclo de conferencias muy interesante acerca de tu belleza física, que las arrugas no te sorprendan, la belleza de la mujer que va a estar impartiendo Moni Ramírez, otra es Deshojando mi margarita, me quiero, no me quiero, etcétera. Te invito a que estés atenta, también a que pues nos acompañes y te incorpores a esto que es tan importante para la mujer. Muchachos, Eduardo, Pau, tenemos participación nutrida del público y sería importante que ahora que les hemos estado haciendo la invitación a que compartan su experiencia, la hagamos con los demás que están también siguiéndonos. Bueno, vamos a
a decir lo que Pani nos está compartiendo y nos dice, bueno, mi hijo tiene 2 años y medio, va a la guardería y siempre que se acerca el cambio de la sala presenta problemas de disciplina, desde morder, golpear a sus compañeros hasta hacerse pipí. Esto es hablando solo de la situación en la guardería. Bueno, yo creo, tengo dudas, dice, soy ahorita un mar de dudas en cuanto a disciplina. No sé si han escuchado una reflexión que se titula La mamá más mala del mundo, y siempre dije que yo quería ser esa, pero ¿cómo ser la autoridad sin alejar a mi bebé? Ahora, bueno, yo soy la que le llamó la atención, y el papá juega con él, y el niño prefiere estar con papá, quien es como que el más juguetón y ella es más de poner los límites, Por ¿no? supuesto, sí. Yo aquí le sugeriría mucho que hubiera un equilibrio, claro, entre los dos papás. Sí. Es bien importante que los dos papás platiquen entre ellos y lleguen a un acuerdo. No se vale que nada más un papá sea el ogro, o la mamá sea la ogra en este caso, y el papá sea como que toda la parte ligera. Sí, a lo mejor tu niño ahorita va a necesitar límites más fuertes y más específicos. Hay que hablar con él, aunque esté chiquito, hay que hablar con él, hay que utilizar mucho como toda la gesticulación, aplicando el esto se puede, esto no se puede. Hay que hablar también obviamente con maestra o cualquiera que sea el apoyo de autoridad en escuela para que haya una misma comunicación. Pero yo creo que aquí la más importante de todas es como esta permisividad que está encontrando el niño en casa de que hay una figura como un poco más fácil. Sí. Ahí hay que transformar como esa área. Y la otra cosa es que cuando papá, en este caso, me empiece a ayudar en la parte como ser más firme, es importante que mamá, no es que se convierta ya ahora en la fácil, pero que también le pudiera bajar como a la convivencia con su hijo, que su convivencia pudiera ser un poco más lúdica, más de juego, más en esa parte, que en gritos y regaños. Yo creo también como un gran consejo es que hay que jugar con sus hijos, ¿eh? Hay mucha gente como que no le gusta mucho porque a lo mejor no va con su personalidad de papás, pero jueguen. En el juego es en donde encontramos todos los matices de la personalidad de los niños. Tanto la risa como el coraje cuando voy perdiendo, como el esperar mi turno y todo. Y durante el juego es más fácil expresar lo que yo como mamá o como papá espero de ti. Y me gusta mucho que inviten a la pareja, que conforma la base de la familia, a que se ponga de acuerdo para tener ese equilibrio a la hora de estar poniendo autoridad, siendo la autoridad. Así es, bien importante, que sean siempre equipo. Oye, Paola, también Alejandra Reyes nos dice, yo tengo 5 hijos y como dice el dicho, todos los dedos de la mano son diferentes, pero que hay que encontrar es el modo. Eso sí, siempre demostrando que la autoridad somos nosotros, papá y mamá. Claro, siempre y cuando no sea algo injusto y como ustedes dicen es importante negociar, pero esto no quiere decir que se haga lo que ellos determinen. Gracias Alejandra, gracias Pani y gracias a todos los que están participando y a ustedes por estar dando la respuesta. Gracias a todo el público que participa. Pau, sí. ¿Qué más podemos hablar? Que yo sé que es muy extenso y bueno, antes de que el programa se termine y los minutos nos coman más de lo que nos están comiendo, los quiero comprometer al aire a que bueno, le demos la parte 2 o la continuidad, ¿cómo ven? Padrísimo, sí. Padrísimo. Porque es un tema extenso. No, y nos queda mucho por hablar, comentar. muchas dudas también que los padres tienen de manera constante. Digo, es un tema para largo, ¿no? Y esto de la negociación con los hijos adolescentes es bien importante. Y poner la autoridad es vasto. Entonces, ¿cómo ven? Nos aventamos otro Claro programa. que sí, porque ahí comentas algo como muy importante. No sé si a lo mejor alguien que nos escucha puede como que empatizar en eso, de decir, bueno, con los niños es una parte. Pero con los adolescentes, con los preadolescentes, adolescentes, así como del intentado de todas formas y no hay. Y es ahí como que donde también, claro que podemos apoyar como mucho. Y además tenemos muchos tips y apenas vamos en el primero. Sí. Entonces esos nos los van a quedar a deber, pero vamos aventajándole, Paula. Claro que ¿Nos puedes decir otro? Claro que sí, mira. Otro de los tips también que sugerimos es los elogios, acentuar lo positivo de tu hijo. Es bien importante explicarle los porqués. ¿Por qué necesito que hagas tal cosa? Que le quede claro lo que nosotros esperamos como papás que el niño cumpla. Sugerirle alternativas, que ahí viene la parte como de negociación. Ser muy firme. Si lo dices una vez, lo tienes que sostener, porque si no pierdes autoridad, restas autoridad cuando dices algo y después te retractas. Es bien importante. También controlar tus propias emociones. Como mamá también se vale tener de repente tiempos fuera o pedirle un poco a tus hijos de relax, ¿no? Para después retomar algo importante, ¿no? También es bien importante como papá, como adulto, el decir, si ahorita no estoy tranquila, vengo de un enojo fuerte, primero
me relajo un poco y entonces ya después retomo con mi hijo tal o cual situación. ¿Y sabes ¿no? algo que es bien importante? Desaprobar la conducta, más no a tu hijo. O sea, tu Así hijo es. no es malo, tu hijo no es grosero, tu hijo... sus conductas de repente son inadecuadas, ¿no? Es bien importante uno como papá, como de esto que estás haciendo está mal hecho. No tú eres malo o tú eres una u otra Es la actitud. cosa. Claro, La eso es actitud, algo claro. bien, bien importante de considerar. Claro, claro. Y la obediencia no viene del miedo, viene del amor y viene de la admiración. Eso es bien importante como papás, que sepamos, ¿no? Yo creo que la obediencia tiene mucho que ver. También. Háblanos más de obediencia y autoridad. Mira, la obediencia. Sí. La obediencia la vamos a lograr siendo estas figuras de autoridades precisamente que estamos hablando, ¿no? O sea, si yo logro que mi hijo tenga límites, si yo lo acepto, si yo comparto tiempo con él, mi hijo me va a respetar y mi hijo me va a obedecer. Como yo decía anteriormente, si yo le doy, es mucho más fácil que mi hijo me regrese. O sea, si yo quiero iniciar la tarea como papá exigiendo y exigiéndole, pues obviamente va a ser muy difícil hacer este papel, ¿no? De autoridad. La responsabilidad también juega otro papel bien importante. La responsabilidad empieza por uno como papá, ¿no? ¿Cómo soy yo responsable con mis compromisos como papá? La afectividad, son tantos conceptos que abarca la autoridad que no terminaríamos. No terminaríamos, pero bueno, a mí me gustaría dos cosas. La primera, Evelia, de Austin, Texas. Gracias, Evelia, por tus elogios y comentarios, muchachos. Los manda a felicitar. Muchas Y nos gracias. dice, gracias. felicidades por el programa, hemos aprendido mucho. Muchas gracias a todas las Muchas personas gracias. que nos siguen también Claro en que Austin sí. y que están con la Sí, orejita qué parada. padre. Para Muchas todos gracias. aprendemos. Claro, Qué A padre. ver, Saludos chicos, por allá. uno, váyanos por favor diciendo en dónde podemos contactarlos, porque ustedes tienen una dinámica de que interactúan con los padres de familia. Así es. A ver, Sí. platícanos. ¿Qué hacen? Bueno, el proceso de que nosotros trabajamos, por eso estamos los dos, de hecho es algo como bien, bien padre. Nosotros tenemos ya como cerca de 6 años trabajando juntos, Paola y yo, porque nos dimos cuenta que aquí en Guadalajara, bueno, en muchos lados, pues, pero la terapia psicológica de repente tiende a hacerse muy larga, ¿sí? Entonces creamos un proceso de terapia en el cual estamos los dos en la terapia con el niño, Sí. y entonces es más fácil poder incluir la escuela, la parte médica. Algunos niños también necesitan como el apoyo médico, la parte del resto de familia. Es una terapia sistémica y conductual, que es la que más funciona con los chicos, ¿sí? Y la otra cosa es que no cualquiera se avienta, porque no está tan fácil, no cualquiera se avienta el trabajo con adolescentes. A nosotros nos gusta mucho trabajar con adolescentes, ¿sí? Es como un buen reto, porque hay que convencerlos de que necesitan como que el apoyo y de que se les puede ayudar a estar mejor. Entonces, esa es como que la parte. Nosotros trabajamos mucho en conferencias, en pláticas, de repente se juntan papás y nos piden como alguna conferencia, Súper. o alguna charla, Sí. y de repente podemos como trabajarlo como de esa forma. ¿Y en dónde tienen Sí, teléfono? sí, claro. mira, nuestro centro se llama Psicología Clínica Infantil y del Adolescente. Estamos en Tarascos 3235, fraccionamiento Monraz. El teléfono es 3813-1430 y 3813-2440. Oigan, el tiempo nos consumió. Sí. Sí. Muchas gracias No, muchas por gracias. sus aportaciones. No. Y aquí Muchas estamos. gracias por su disposición y porque ya quedamos que le vamos a dar continuidad al tema Claro y a que los sí. tips supuesto. prácticos para Por que los papás supuesto. los podamos poner en práctica ya. Así es. Sí, así es. chicos, me despido de ustedes, Arturo, Donají, Chuy, Rosy, muchas gracias. Público, muchas gracias. Los invito a que se queden con Leti. Mañana trataremos un tema muy, muy, muy interesante. Manejo de crisis. Nos vamos. Hasta mañana. Que Dios te bendiga.